Hablábamos un poco de lo que decía José Massa de cómo los cuerpos celestes se atraían hacia el centro y que esta masa la transformaban en un círculo, digamos. En una esfera. En una esfera, claro. Ya. Ahí hay un tema muy interesante. Yo recuerdo haber visto hace un tiempo atrás un pequeño reportaje en televisión donde un científico dice: hay algo que no quiero decir, pero debo decirlo. La gravedad no existe. Y eso genera inmediatamente una crispación. Yo tengo otra manera de verlo. ¿Ah? Los TP en general sostenemos que la gravedad existe, es decir, las cosas caen. Eso es un fenómeno observable, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué caen? Eso es lo que está en discusión, diría yo, hasta hoy. De hecho, para los que no se empiecen a poner nerviosos, las cartas que que Isaac Newton le dirigió al doctor Bentley en 1792, que están en la Universidad de Cambridge, son sus manuscritos, está constatado que son de él, dice que no se me atribuye a mí la teoría de la atracción gravitacional por insensata y descabellada. ¿Qué es eso? Que los cuerpos se atraen directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. Tú realmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿nos hace sentido que una masa atraiga a otra masa? Por la masa, porque están buscando el gravitón. Otras cosas son los fenómenos electromagnéticos, densidad, flotabilidad, porque si yo arrojo un globo de helio al suelo, ¿qué pasa con él? O sea, ahí ¿qué pasó con la gran fuerza de la Tierra, que es capaz de a mí y tener a todos los océanos adheridos a ella? ¿Y qué pasó con el globo? ¿Me entiendes? Ya, pero eso es un tema que entra, yo diría, que en áreas más profundas, más técnicas y que producen mucha crispación. Entonces, yo dejo siempre la invitación hecha. Hay un par de videos notables sobre el tema que te abren muchas luces. Yo, de hecho, lo recomiendo. Se llama De trampas se hizo la ley, de mentiras la historia. Es de mi gran amigo y mi querido amigo Iru Landucci y Lenny Leonard. Para quien quiera investigar propiamente, sin prejuicio, desde afuera, mirando, ahí está ese video que les puede hacer mucho sentido. Tú me hablabas de los eclipses. Los eclipses fueron, Tales de Mileto predijo eclipses en un modelo geocéntrico a través del ciclo de Saros. Appiano tenía el Astronomicum Caesareum, que era un mecanismo a través del cual predecía los eclipses, ¿ya? Era también geocentrista, lo mismo pasa con Cassini. ¿Te fijas? Entonces, los eclipses tienen una explicación en base a ciclos a través del modelo geocéntrico. De hecho, la ciencia no puede explicar, y sería muy interesante que los busquen porque es difícil de encontrar, los eclipses selenium o selenium, que son casos especiales de eclipses, que se los voy a tratar de graficar. Es decir, si este es el plano de la Tierra, aquí está la Luna y aquí se está escondiendo el Sol, que va a eclipsar a la Luna, la sombra pasa en sentido opuesto. Es decir, la sombra de la Tierra debiera ir en este sentido y pasa en sentido contrario. Eso la misma ciencia no tiene cómo explicarlo. Ahí está, investíguenlo. Eclipses selenium, ¿ya? Ahora tú me preguntabas por mis argumentos. Yo dije, la línea del horizonte. Para mí la línea del horizonte es suficiente para poner en serios aprietos el modelo heliocéntrico. Trigonometría esférica. Si nuestro cuerpo es esférico, eso indica que los objetos deben esconderse en una razón a medida que se alejan producto de la caída de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Claro, un poquito lo que yo te comentaba el otro día, Julio. Jamás, nunca, ninguna carabela desapareció por el horizonte, nunca. O sea, son esas cosas que nos han dicho en el colegio, nos repiten 1000 veces. En realidad, simplemente desaparecían porque se iban haciendo más pequeñas y eso fue. El producto de la perspectiva. Por ejemplo, entonces hagamos un ejercicio aquí en Santiago, o no en Santiago, sino que en la zona central de Chile. Un amigo mío, que es TP, doctor, tiene 2 doctorados, profesor universitario, bajó a la playa de Las Torpederas y tomó una foto hacia Quintero. Se ve la rompiente de Quintero desde Las Torpederas. 34 kilómetros, 30 kilómetros. No debiera verse. Porque si tú haces los cálculos trigonométricos y haces los cálculos geométricos, la chimenea de ventana debiera verse solo la puntita y se ve completa.
La ciudad de Buenos Aires se ve desde Colonia, 50 kilómetros, son 196 metros de caída de curvatura. El edificio más alto de Buenos Aires tiene 200 y se ve prácticamente completo, ya para ser purista. La ciudad de Chicago tiene la Torre Sears, que tiene, dependiendo si mides las agujas o no, fue diseñada por Skidmore, Merrill Newell en los 70. Según la longitud de la Tierra, eso está cerca, ¿no? 190 kilómetros. Sí, claro. No. Ya, pero si tú haces los cálculos geométricos, debieras tener, creo que son 400 metros de caída de curvatura en 196 kilómetros. Según lo que dice, por decirlo así, el modelo tradicional, ¿Ya? no debería verse según No se debería el tamaño de ver la Tierra. de un lugar a otro, digamos. Claro, o sea, Buenos Aires no debiera verse desde Colonia, la playa de la Rompiente Quintero no debe verse desde las Torpederas, la isla de Kauai no se debe ver desde Oahu, Mallorca no se debe ver desde el otro lado ¿cómo se llama?, de la costa del Mediterráneo. O sea, yo tengo hoy día amigos navegantes que son TP, me dicen, pero si estuve viendo, si esa isla yo no debiera verla. ¿Y por qué se ve si no se ve hasta el final? Por muchas razones. Con Primera, por ejemplo, si yo me pongo, disculpe, si yo me pongo en Colonia y con un catalejo, con un larga vista, Con un alma. No, eso es y veo Buenos Aires, ¿por qué no sigo viendo para atrás? Buena pregunta, porque Porque tienes te tapan el muchas. edificio, pues, Julio. Porque tienes muchos obstáculos. Tienes obstáculos de polución, contaminación, pérdida de resolución angular, humedad, polvo, perspectiva. Pero nada de eso, no siempre está nublado, digamos. No, pues si la vista, hay una cosa que se llama resolución angular. Tú no puedes ver más allá de cierto ángulo. Pero en la noche con las puras luces, no. Si yo me pongo en Colonia en la noche con estos modernos, Mira, y miro Buenos Aires, supongo si la Tierra es plana, miro atrás, pues. No, bueno, a partir de Buenos Aires en primer plano, Claro. ¿por qué más vas a ver hacia atrás? Pero ¿podría ver hacia atrás? Por perspectiva no. Puedes ver hasta donde tengas capacidad el lente de recibir un poco de luz. Pero si con lentes podemos ver, con supertelescopio podemos ver el espacio, no poder Sí, ver. pero ¿qué es lo que vemos? No vamos a poder ver Avellaneda, por Sí, ejemplo. pero vemos cuerpos circulares, ciertos astros. Lo que hacemos es aumentar un poco el tamaño de lo que vemos. No vemos necesariamente, ¿me sigues o no? Hay una cosa que se llama perspectiva. ¿Te explico lo que es la perspectiva? Ya, explícame lo que es la perspectiva. Ya, Si permiso. podemos ver hasta el final, digamos. Aquí hay unos monitos que estuvimos discutiendo hace unos instantes. Estaba acalorada la situación, pero... La perspectiva, Gerard de Sarguela desarrolló en el 1700 y tanto, tiene relación con la línea del horizonte. Si yo tengo un personaje aquí, un observador, la línea del horizonte está a la altura de sus ojos. Si este observador está en el pasillo, por ejemplo, de un hotel, ahora yo soy el observador y estoy aquí a la misma altura de él, pero al lado de él. Y esta es una habitación de un hotel. ¿Cierto? Allá está el fondo del pasillo. ¿Estamos? Y acá yo tengo las puertas, por ejemplo. ¿Esa puerta de allá es más pequeña que las otras? No. Se ve más pequeña. Claro, lógico. ¿El piso está más alto que el observador? ¿El pavimento está más elevado que el observador? No, pero se ve así. Estos son los fenómenos de la perspectiva. La perspectiva funciona así. Por lo tanto, ese edificio que tú dices que está en el Everest, no lo ves porque está muy pequeño y muy lejos, no por otra razón. De hecho, creo que Toland, se llama un investigador norteamericano, acaba de ocurrirse la genial idea de colocar filtros infrarrojos en sus cámaras y en avión ve a 1200 kilómetros.
¿Por qué? Porque eliminando la polución, la contaminación y una cantidad de agentes que te quitan resolución angular y visibilidad, puedes ver mucho más allá, tal como dices tú en tu ejemplo. Claro, claro. Ahí está la respuesta. Por eso no puedes ver el Everest. Si el Everest no lo ves, no porque no lo ves por perspectiva, por distancia. Me explico, ¿no? El ejemplo de la puerta es claro. La puerta no es más chica, pero se ve más chica. Por lo tanto, el Everest, por muy grande que sea, si la Tierra es plana y está muy lejos, no lo vas a ver. Guillermo, y respecto a, bueno, también hay el experimento clásico, porque, bueno, el profesor Massa menciona que la Tierra ha sido medida muchas veces, pues de distintas formas. Pero la clásica fue la primera, la de este griego que... Eratóstenes. Eratóstenes. Claro, claro, con Eratóstenes tenemos varios problemas. ¿Nos metemos en Eratóstenes? Vamos a Eratóstenes. Vaya a la pizarra. Aquí Ya, estamos Eratóstenes... grabando todo, estamos grabando Sí, todo. está bien. Eratóstenes sostiene... Mira, O sea, la primera medición de la Tierra el ya caso parte de de una Eratóstenes se premisa explica equivocada. tanto desde el punto de vista de la Tierra plana como esférica. Eratóstenes sostiene lo siguiente. Si esta es la Tierra esférica, los nervios me tienen el pulso, y este es el Sol, este es el modelo de Eratóstenes, y tenemos aquí un elemento vertical y otro en Alejandría y otro en Siena, ¿cierto? Entonces, dado que el modelo de Eratóstenes asume que los rayos solares caen paralelos desde el Sol porque está muy lejos, esto arroja una sombra aquí y no arroja sombra allá. Eso es Eratóstenes. El problema está en que hay varias razones. Primero, nadie sabe cómo calculó esta distancia. Si yo les cuento lo que dice la ciencia de cómo calculó la distancia, ya entramos en problemas. Se dice que fue con un grupo de militar de ejército que tenían un paso regular y pudieron calcular los 800 kilómetros, no me acuerdo qué distancia hay, entre Siena y Alejandría. Hablaban de estadios, de hecho, en aquella época. Exacto. O se asume que son X estadios. Nadie sabe si son estadios griegos o egipcios, de qué tamaño está. Y la O el de otra, Santa Laura. y la otra, búsquenlo, está ahí en las redes, hay que filtrarlo, por supuesto, tenemos que ir más profundo. Era que un camellero que tenía también un sentido regular de las distancias había medido la distancia. O sea, un mito. No podemos asegurarlo, no es esto científico. Si me dice, ¿Sabe cuánta distancia hay entre esos hoy dos puntos? día lo podemos saber. Po. ¿Cuánto es? Creo que son 800 kilómetros, pero puedo estar equivocado. ¿Entre qué? Entre Siena y Alejandría. Entre Siena y Alejandría, el experimento Wow, de no era Eratóstenes. Houston. Permanente. Houston, tenemos un problema. Al ladito, al ladito. Pues vamos a usar esto mismo. Esperemos que este sí sea... I'm sorry. El tema está... ¿Por qué alguien pone un plumón permanente? Fue Sí, un lapsus scriptum. No, una broma. No. Lo despedimos al tiro. Ya está despedido, ¿no? Cuando tú observas el Sol, ¿los rayos del Sol son paralelos? Los rayos del Sol son divergentes. Obsérvalos. Tú no ves los rayos del Sol Yo cayendo no veo como, nada. como Yo, la discúlpeme lluvia. Si me declaro ignorante, no. Como los rayos del Sol no nunca he caen visto como un la rayo del lluvia. sol, ¿no? Por lo tanto, el caso de Eratóstenes se explica del mismo modo. Dios sale de las nubes. Buen ejemplo. Mira, en una tierra plana, se da lo mismo, con la diferencia que el Sol es más pequeño y más cercano, que es lo que dice el modelo geocéntrico. Grupos de amigos cercanos a mí, qué sé yo, trigonométricamente han estado estimando y se calcularía que el Sol estaría, esta luminaria, ¿cierto?, entre los 5.500 y 7.000 kilómetros de altitud, ¿ya? Pero lo que quiero decir con eso, y ahí gracias a César por recordármelo, es que el modelo de Eratóstenes se explica desde el modelo plano también. Y que no es... ¿Pero cuánto estaría el Sol según...? Entre 5.500 y 7.000 metros de altitud. ¿Ya? Kilómetros. ¿Y de diámetro? No. ¿A cuánto está de la Tierra el Sol? 5.500 a 7.000 kilómetros de altitud. Kilómetros. Eso. Que había dicho metros, por eso... ¿Dije metros? Sí, sí. Ah, sorry. Kilómetros, Ya. sí. Me he equivocado varias veces con eso. 5.500. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tema de la perspectiva, tenemos el tema de ¿cómo se llama?, de trigonometría esférica, lo que me decías tú, resolución ¿No angular. estaría muy cerca el Sol a esa distancia?
¿Cerca Mira, para qué? a ver. ¿Y el resto de los planetas? Bueno, ahí tendríamos que entrar en hilar un poco más fino con el modelo, ponte tú, de Cassini, que ahí hay más Claro, discusión y un tema que dice relación con la astronomía. Es que todo uno puede aceptar diferencias, pero esta diferencia es 149 millones de kilómetros con 5.000. Ya, pero vámonos sí. a poco. Porque el modelo de Eratóstenes depende del punto de vista que tú lo mires. O efectivamente Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra, o lo que Eratóstenes midió sin querer fue efectivamente el tamaño del Sol en relación a la Tierra. Claro. Acuérdate, Julio César. No, pero yo digo la distancia, que la distancia del Sol. No se olviden, amigos míos, que esto es un trabajo de deconstrucción y de cambio de paradigma. Sí, Tienes sí. que, por lo tanto, tener la capacidad de Estoy abrir abierto, el ¿ah? cráneo. ¿Ya? Eso Estoy es abierto a lo correcto, que- correcto. lo importante de es hecho, escucharlo. yo invito, insisto. Yo lo que estoy dejando de manifiesto para los televidentes son las diferencias. Correcto. Nosotros estamos abiertos a escucharlo. Exacto. No estamos haciendo una negación, sino que estamos diciendo, esta es la diferencia. Para los científicos, 150 y tantos millones de kilómetros. Claro. Y acá 5.500, 6.500 insisto, kilómetros. Julio César, permítame. Yo insisto, no estamos blandiendo verdades irredarguibles con el mapa de la Tierra plana acá, ¿cierto? Un libro sagrado. Estamos cuestionando el modelo a la razón y a la luz de las herramientas que tenemos hoy día.